Bienvenidos a la clase virtual de clasificación zootécnica. El objetivo de la clase es que el alumno reconozca la importancia de conocer las relaciones entre los animales y conozca las definiciones de los principales grupos filogenéticos utilizados en la zootecnia. Esta clase se evaluará con el trabajo práctico número 2. Recuerden hacer clic en el parlante y después clic en la pantalla y así escucharán las explicaciones de cada una de las diapositivas. La clasificación zootécnica es parte de la filogenia que permite agrupar los animales según el grado de relación entre ellos. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona un cebú con un bovino británico? Conocer esta relación nos permite, por ejemplo, responder a preguntas como ¿se podrá cruzar un cerdo con un jabalí? ¿O un chihuahua con un mastín de los Pirineos? ¿Qué pasa si se cruza un bovino con un búfalo? Y lo más importante, ¿por qué pasa eso? Pero bien, ¿qué es la filogenia? La filogenia es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos actuales, sus antepasados inmediatos o con aquellos que le han precedido. Está directamente relacionada con la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía, en un sentido más general, es la ciencia de la clasificación, pero dentro de la biología se utiliza para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales. El concepto de evolución de las especies es muy antiguo. Ya 600 años antes de Cristo, el filósofo griego Anaximandro sostenía que el origen y transformación de las especies eran el resultado de procesos naturales. Aristóteles ordenaba a los seres vivos en una jerarquía scala naturae, donde las criaturas más simples estaban en el peldaño más bajo y el hombre en el peldaño superior. En el siglo XVIII, el naturalista francés Leclerc propuso que las especies podían sufrir cambios con el tiempo. Erasmus Darwin, abuelo de Charles, sostenía que las especies tenían conexiones históricas entre sí, que los animales pueden cambiar en respuesta a su ambiente y que su progenie puede heredar estos cambios. Lamarck propuso que todas las especies descienden de especies más antiguas. Finalmente, en 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, en cuya teoría las variaciones hereditarias que aparecen en una población son una cuestión de azar. Se establecen en forma aleatoria. Estos cambios no tienen meta o dirección, pero a menudo le confieren a los individuos portadores ciertas ventajas o desventajas que modifican su probabilidad de supervivencia y reproducción en un ambiente determinado, lo que él denomina selección natural, y lo cual orienta la evolución. Como zootecnista, no vamos a estudiar todos los escalones de la filogenia. Solo nos interesa conocer algunas definiciones que usamos en forma práctica. Por ejemplo, ¿qué es una especie? La raza, subraza, variedad, familia, línea de sangre y tribu o estirpe. Estas son las definiciones que vamos a estudiar a continuación. Ahora veamos la definición de especie. Es un conjunto de animales que se asemejan entre sí, con igual número de cromosomas y cuya descendencia es ilimitadamente fecunda. Vamos a analizarla un poquito más. Animales que se asemejan entre sí es una característica muy relativa.
Porque un chihuahua y un gran danés no se asemejan entre sí, son de la misma especie. Que tengan igual número de cromosomas también es una condición muy relativa. ¿Por qué? Porque el bovino y el bisonte americano tienen el mismo número de cromosomas, sin embargo son de especies diferentes. La característica que define realmente una especie es cuando la descendencia es ilimitadamente fecunda. ¿Qué significa esto? Significa que los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de un reproductor continúan fecundando y son fértiles. Son ilimitadamente fértiles, o sea, dejan descendencia. Esa es la característica que define a la especie. Por ejemplo, veamos en las fotos de abajo. Tenemos un animal de raza índica, como el Brahman, y un animal de raza británica, como el Hereford. Cuando se cruzan estas dos razas, generan otra raza que es el Braford, que es la foto que está al medio. ¿Esto qué significa? Significa que son animales de la misma especie, porque el Braford continúa siendo fecundo y tiene descendencia a tal punto que ya la raza Braford ha sido fijada como tal, no como cruza. Desde el punto de vista de la biología, se define como especie a los miembros de una población natural que se reproducen entre sí, producen descendencia fértil y que al mismo tiempo están reproductivamente aislados de otros grupos similares. Las barreras entre especies o mecanismos de aislamiento reproductivo que impiden el flujo de genes entre diferentes especies se clasifican en pregóticos, cuando impiden la formación del huevo o cigoto por restricciones de espacio, tiempo o conducta, o poscigóticos, impiden que los cigotos se desarrollen o que los híbridos alcancen el estado adulto, o bien provocan infertilidad en la descendencia. Dentro de los precigóticos tenemos el aislamiento ecológico, cuando comparten el territorio pero en diferentes ambientes; el aislamiento etológico, cuando se rechazan sexualmente por factores de comportamiento; el aislamiento temporal, cuando se reproducen en diferentes épocas del año; el aislamiento mecánico, por presentar diferencias en la forma y tamaño de los órganos copuladores; aislamiento gamético, cuando los óvulos y los espermatozoides poseen distintas sustancias químicas de atracción que impiden la fertilización. Los mecanismos de aislamiento reproductivo poscigóticos son, por ejemplo, la inviabilidad de los híbridos, factores que causan mortalidad embrionaria; la esterilidad de los híbridos, cuando se desarrollan pero son estériles por falta de desarrollo del aparato genital, por ejemplo la mula, que es la cruza del asno con la yegua; esterilidad cromosómica, cuando dan alteraciones en los cromosomas y generan desarmonías en el apareamiento meiótico; deterioro de segunda generación, cuando los híbridos son fértiles pero su descendencia pierde la fertilidad. El proceso por el cual se generan nuevas especies se denomina especiación. Estos procesos de especiación se clasifican en dos grandes categorías: especiación por divergencia, cuando se produce un aislamiento gradual por una barrera espacial o ecológica entre dos grupos de una población, siguiendo caminos adaptativos diferentes;
o especiación instantánea o cuántica, cuando el aislamiento reproductivo aparece en forma súbita por cambios en los genes con cambios fenotípicos marcados. Veamos ahora la definición de raza. Raza es un conjunto de animales de la misma especie que por sus caracteres morfológicos, fisiológicos y género de vida demuestran un origen común, con caracteres externos en calidad, cantidad y límites extremos de producción que lo distinguen de los otros grupos de la especie y son capaces de transmitir esos caracteres a las generaciones sucesivas. Vamos a analizar un poquito más esta definición. Primero, son animales de la misma especie, que tienen un origen común, ¿sí? Con características externas o fisiológicas que lo distinguen de otros miembros de esa especie y que transmiten esas características a las generaciones sucesivas. Ahora veamos, ¿qué es un biotipo? Biotipo son una serie de características que se dan en un grupo de sujetos que facilitan determinada producción. No es una raza, está por arriba de lo que es una raza. Por ejemplo, en el biotipo lechero vamos a encontrar la raza Jersey, la raza pardo suiza, la raza holando-argentina. En el biotipo carnicero vamos a encontrar las razas índicas como Brahman, Nelore, las razas británicas como Hereford, Shorton y Aberdeen Angus, las razas continentales como Charolais, Chianina, etc. ¿Qué es una raza mejorada? Raza mejorada es aquella que fue seleccionada por el hombre y posee un libro genealógico donde se describe su formación y evolución. ¿Se acuerdan ustedes quién maneja el libro genealógico acá en Argentina? Ahora veamos lo que es subraza y lo que es variedad. Subraza es un conjunto de animales de la misma raza que presentan algún carácter diferencial transmisible por herencia que los distingue de los demás miembros de la raza. Por ejemplo, el Hereford. Fíjense que normalmente es una raza con cuernos. Está la subraza, el Polled Hereford, que es la misma raza, pero sin cuernos. Bien, veamos qué es una variedad. Es un conjunto de animales de la misma especie que presentan algún carácter en común que no se transmite por herencia, a diferencia del anterior. El ejemplo lo tenemos cuando cruzamos la raza minorca negra con minorca blanca. Sale la variedad andaluza azul, que es la foto que ven abajo. Cuando cruzamos dos animales, macho y hembra, de andaluza azul, se da segregación de caracteres y los hijos salen minorca blanca o minorca negra. O sea que para obtener la variedad andaluza azul, siempre tenemos que cruzar minorca blanca con minorca negra. Veamos la definición de familia y de corriente de sangre. Familia es un conjunto de individuos derivados de progenitores comunes con un grado de parentesco de 5 generaciones como máximo. Destaco, de progenitores comunes con 5 generaciones como máximo. Corriente de sangre, en cambio, son un conjunto de individuos derivados de progenitores comunes, igual que el anterior, pero con un parentesco superior a 5 generaciones.
Veamos lo que es una tribu o estirpe y lo que es una línea pura. Tribu o estirpe son un conjunto de animales de la misma raza, descendiente de cierto reproductor, macho o hembra, que por sus cualidades ha merecido nombradía y que en virtud de su prepotencia genética ha impreso en su descendencia características superiores. Línea pura son un conjunto de individuos de la misma raza que por su elevada consanguinidad, más del 50%, poseen un mayor número de caracteres homocigotas. Las líneas puras se utilizan principalmente en avicultura. Las tribus no tienen gran valor genético. Gracias por escuchar.